experiencias y apotegmas de nuestros santos padres del desierto. Cierto día, dos hermanos se pusieron en camino para ir a buscar al Santo Padre Antonio. Haciendo camino, el agua llegó a faltarles, uno murió y el otro no tenía vida para mucho tiempo, no teniendo fuerzas para caminar, yacía sobre el suelo, esperando la muerte. Antonio, que estaba sentado sobre la montaña, llamó a dos monjes que se encontraban por allí y les dijo: tomen un cántaro y agua y corred por la ruta que lleva a Egipto. Dos hermanos venían hacia aquí, uno acaba de morir y el otro no tardará en hacerlo si vosotros no os apuráis. Esto me ha sido manifestado mientras estaba en oración. Los monjes, habiéndose puesto en camino, encontraron al muerto y lo enterraron, reanimaron al otro con el agua y lo condujeron ante el anciano. Alguien podría preguntarse por qué Antonio no había dicho nada antes de la muerte del primero, pero sería una pregunta inútil. No correspondía a Antonio decidir la muerte, sino que fue más bien Dios quien decidió dejar morir al primero y revelar el caso del segundo. Lo que hay de maravilloso por parte de Antonio es que, sentado sobre la montaña, tenía el corazón sobrio y el Señor le reveló acontecimientos alejados. Veréis por esto que Antonio, gracias a la sobriedad de su corazón, fue gratificado con la visión divina y la visión a distancia. Pues Dios nos dice: Juan de la Escala se manifiesta al Espíritu en el corazón, primero para purificar a quien lo ama, luego como una luz que hace resplandecer el Espíritu y lo vuelve deiforme. Preguntó uno al abad Antonio: ¿qué debo hacer para agradar a Dios? El anciano le respondió: guarda esto que te mando, donde quiera que vayas, ten siempre a Dios ante tus ojos, en todo lo que hagas, busca la aprobación de las sagradas escrituras, y donde quiera que mores, no juzgues nunca a nadie. Guarda estas tres cosas y te salvarás. El abad Juan el Enano dijo: me gusta que el hombre posea algo de todas las virtudes. Por eso, cada día al levantarte, ejercítate en todas las virtudes y guarda con mucha paciencia el mandamiento de Dios, con temor y longanimidad, en el amor de Dios, con esfuerzo de alma y cuerpo y con gran humildad. Sé constante en la aflicción del corazón y en la observancia, con mucha oración y súplicas, con gemidos, guardando la pureza y los buenos modales en el uso de la lengua y la modestia en el de los ojos. Sufre con paciencia las injurias sin dar lugar a la ira. Sé pacífico y no devuelvas mal por mal. No te fijes en los defectos de los demás, ni te exaltes a ti mismo, antes, al contrario, con mucha humildad sométete a toda criatura, renunciando a todo lo material y a lo que es según la carne, por la mortificación, la lucha, con espíritu humilde, buena voluntad y abstinencia espiritual, con ayuno, paciencia, lágrimas, dureza en la batalla, con discreción de juicio, pureza de alma, percibiendo el bien con paz y trabajando con tus manos. Vela de noche, soporta el hambre y la sed, el frío y la desnudez, los trabajos. Enciérrate en un sepulcro como si estuvieses muerto, de manera que a todas las horas sientas que tu muerte está cercana. El abad José de Tebas dijo: tres clases de personas son gratas a los ojos de Dios. Primero, los enfermos que padecen tribulaciones y las aceptan con acción de gracias. En segundo lugar, los que obran con toda pureza delante de Dios, sin mezcla de nada humano. En tercer lugar, los que se someten y obedecen a su Padre espiritual renunciando a su propia voluntad. El abad pastor dijo: si el hombre odia dos cosas, puede liberarse de este mundo. Y un hermano preguntó: ¿qué cosas son esas? Y dijo el anciano: el bienestar y la vanagloria. El admirable Arsenio se había propuesto como regla no tratar jamás nada por escrito, y no escribir, además, una sola letra. No es que fuera incapaz de hacerlo. Por el contrario, le resultaba tan fácil ser elocuente como a otros simplemente hablar. No, se trata únicamente del hábito del silencio y la repugnancia por la ostentación.
Por la misma razón tenía gran cuidado de no mirar a nadie ni ser visto él mismo, se mantenía detrás de un pilar o algún obstáculo semejante para ocultarse de los otros asistentes. Quería de ese modo velar sobre sí mismo, recoger su espíritu en sí mismo y elevarse hacia Dios. Nuevo ejemplo de un santo hombre, verdadero ángel sobre la tierra, dijo un anciano, pide a Dios que ponga en tu corazón la compunción y la humildad. Ten siempre presentes tus pecados y no juzgues a los demás. Sométete a todos y no tengas familiaridad con herejes. No te fíes de ti mismo, sujeta la lengua y el apetito y prívate del vino. Y si alguno habla contigo de cualquier cosa, no discutas con él. Si lo que te dice está bien, di, bueno, si está mal, di, tú sabrás lo que dices. Y no disputes con él de lo que ha hablado. Y así tu alma tendrá paz. Un hermano rogó al abad Amonio, dime una palabra. El anciano le dijo, adopta la mentalidad de los malhechores que están en prisión. Preguntan, ¿dónde está el juez? ¿Cuándo vendrá? Y a la espera de su castigo lloran. También el monje debe siempre mirar hacia arriba y combinar a su alma diciendo, ¿cómo podré estar en pie ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo podré darle cuenta de mis actos? Si meditas así continuamente, podrás salvarte. Un día el abad Silvano, sentado entre sus hermanos, entró en éxtasis y cayó rostro en tierra, y después de largo rato, se levantó llorando. Y los hermanos le preguntaron, ¿qué te sucede, padre? Y como insistiesen dijo, he sido raptado al lugar del juicio y he visto a muchos que vestían nuestro hábito que iban a los tormentos y a muchos hombres del mundo que iban al reino. Desde entonces, el anciano se entregó al pentos y no quería salir de su celda. Un día, un anciano vino al abad Aquilas, y viendo que arrojaba sangre por la boca, le preguntó, ¿qué es esto, padre? Y dijo el anciano, una palabra de un hermano, que me ha contristado y que estoy intentando guardarla dentro de mí sin devolvérsela. Y he rogado a Dios que me la quitase, y se ha convertido en sangre dentro de mi boca. Y ya la he escupido y he recobrado la paz y olvidado mi disgusto. Se contaba lo siguiente del abad Dioscoro de Namicias, comía pan de cebada y de harina de lentejas. Y cada año se ponía la observancia de una práctica concreta. Por ejemplo, no ir en todo el año a visitar a nadie, o no hablar, o no tomar alimentos cocidos, o no comer ni frutas ni legumbres, y así procedía en todas sus obras. Y apenas terminada una cosa, comenzaba otra, y siempre durante un año. Epifanio, obispo de Chipre, envió un día a decir al abad Hilarión, ven para que nos veamos antes de morir. Se encontraron y mientras comían les trajeron un ave. El obispo se la ofreció al abad Hilarión, pero el anciano le dijo, perdona, padre, pero desde que vestí este hábito no he comido carne. Epifanio le respondió, yo, desde que tomé este hábito, no he permitido que nadie se acostara teniendo algo contra mí, ni he dormido nunca teniendo algo contra alguno. E Hilarión le dijo, perdóname, tu práctica es mejor que la mía. Decían del abad Macario que cuando descansaba con los hermanos se había fijado esta norma, si había vino, bebía en atención a los hermanos, pero luego por cada vaso de vino pasaba un día sin probar agua. Y los hermanos, pensando que le daban gusto, le ofrecían vino. Y el anciano lo tomaba con alegría para mortificarse después. Pero uno de sus discípulos que conocía su norma, dijo a los hermanos, por amor de Dios, no le deis vino, que luego se atormenta en su celda. Cuando los hermanos lo supieron nunca más le dieron vino. Dijo el abad Macario, si queriendo reprender a alguno, te domina la ira, satisface tu propia pasión. Por salvar a tu prójimo, no debes perderte tú. Dijo el abad Pastor, así como el humo expulsa a las abejas para retirar la dulce miel que han elaborado, así las comodidades corporales arrojan del alma del temor de Dios y le roban toda obra buena. He aquí lo que un anciano contó del abad Pastor y de sus hermanos. Vivían en Egipto.
Su madre deseaba verlos, pero no podía conseguirlo. Un día se presentó ante ellos, cuando acudían a la iglesia. Al verla, volvieron a sus celdas. Entonces ella, de pie ante la puerta, se puso a gritar y a llorar para moverles a compasión. Al escucharla, el abad Anub acudió al abad pastor y le dijo: ¿qué podemos hacer por esta anciana que llora ante la puerta? El abad pastor acudió a la puerta y desde dentro escuchó sus lamentos, que verdaderamente movían a compasión. Y dijo: ¿por qué lloras así? Ella, al oír su voz, redobló sus gritos y sus lamentos diciendo: deseo veros, hijos míos. ¿Qué puede suceder porque os vea? ¿Acaso no soy vuestra madre? ¿No os amamanté y mis cabellos no están ya completamente blancos? Al oír su voz los monjes se conmovieron profundamente. Y el anciano le dijo: ¿prefieres vernos aquí o en el otro mundo? Y ella replicó: si no os veo aquí abajo, hijos míos, ¿os veré allí arriba? Y el abad pastor le contestó: si tienes valor para no vernos aquí abajo, y entregas esto a Dios, ten por seguro que los verás allí arriba. Y la mujer se marchó consolada diciendo: si es seguro que he de veros allá arriba, no los veré aquí. El abad Silvano y su discípulo Zacarías llegaron un día a un monasterio y, antes de despedirse, les hicieron tomar un poco de alimento. Y en el camino, encontraron agua y el discípulo quiso beber, pero el abad Silvano le dijo: Zacarías, hoy es ayuno. Padre, respondió Zacarías, ¿no hemos comido hoy? Y el anciano le contestó: aquella comida la hicimos por caridad, pero ahora, hijo, guardaremos nuestro ayuno. Decía también: así como las medicinas amargas alejan a los animales venenosos, el ayuno, con oración, arroja del alma los malos pensamientos. Un anciano cayó enfermo y no pudo tomar alimento durante muchos días. Su discípulo le pidió permiso para prepararle algo que le reconfortase. Fue y le preparó una papilla con harina de lentejas. Había allí colgado un vaso que contenía un poco de miel y otro lleno de aceite de lino que olía muy mal y que solo servía para la lámpara. El hermano se equivocó y en vez de miel echó en la papilla el fétido aceite. Al gustarlo el anciano no dijo nada y siguió comiendo en silencio. Y el hermano le insistía para que comiese más. Y el anciano, haciéndose violencia, volvió a comer. Insistió el hermano por tercera vez, pero el anciano rehusó diciendo: de veras, hijo, no puedo más. El discípulo le animaba diciéndole: Padre, está muy bueno, voy a comer contigo. Y al probarlo, y comprender lo que había hecho, se arrojó rostro en tierra, diciendo: ay de mí, Padre, te he asesinado, y me has cargado con este pecado porque no has dicho nada. Y el anciano respondió: no te angusties, hijo. Si Dios hubiera querido que comiese miel, tú hubieras puesto miel en esta papilla. Se contaba de un anciano que un día tuvo deseos de comer un pepino. Lo tomó y se lo puso delante de sus ojos. Y aunque no sucumbió a su deseo, para dominarse hizo penitencia por haberlo deseado con exceso. Decía el abad pastor: como el guardaespaldas está junto al príncipe, preparado para cualquier eventualidad, así también conviene que el alma esté siempre preparada contra el demonio de la impureza. Se cuenta de la abadesa Sara que durante 13 años fue violentamente combatida por el demonio de la impureza. Y jamás pidió en su oración verse libre de esa lucha. Solamente decía: Señor, dame fortaleza. Se contaba también de ella: un día, este mismo demonio le atacó más encarnizadamente que otras veces, sugiriéndole pensamientos de las vanidades del mundo. Pero ella, sin apartarse del temor de Dios y de sus propósitos de abstinencia, subió a la terraza para orar. Y se le apareció corporalmente el espíritu de fornicación y le dijo: me has vencido, Sara. Y ella respondió: no te he vencido yo, ha sido Cristo, mi Señor. Otro hermano fue atacado de impureza. Se levantó de noche y fue a visitar a un anciano. Le contó sus pensamientos y el anciano le consoló.
Confortado en ese consuelo, volvió a su celda. Y de nuevo el espíritu de fornicación volvió al ataque. Y de nuevo acudió al anciano. Y la cosa se repitió muchas veces. El anciano no le desanimaba, sino que le decía lo que le podía ser útil en su situación: no cedas al diablo ni aflojes en tu lucha. Por el contrario, a cada ataque del demonio, ven a buscarme y el demonio derrotado se alejará. Pues nada alegra más al demonio que el que se oculte en sus tentaciones. Y nada le molesta más que el que le descubran sus pensamientos. Por 11 veces vino el hermano al anciano acusándose de sus pensamientos. La última vez el hermano dijo al anciano: sé caritativo conmigo y dime una palabra. Entonces el anciano le respondió: créeme, hijo, si Dios permitiese que los pensamientos que combaten mi alma pudiesen pasar a la tuya, no podría soportarlos y caerías muy bajo. Dichas estas palabras, por la gran humildad del anciano, se apaciguó el espíritu de impureza en el hermano. Del mismo tema de los pensamientos impuros dijo otro anciano: haz como el que pasa por la calle o por delante de una taberna y percibe el olor de la cocina y de los asados. El que quiere entra y come, el que no quiere solo huele y se va. Haz tú lo mismo, rechaza ese mal olor, levántate y ora diciendo: Hijo de Dios, ayúdame. Haz esto mismo para ahuyentar los otros pensamientos. Por otra parte, no somos extirpadores de los pensamientos, sino combatientes. 2 hermanos fueron a la ciudad para vender lo que habían fabricado. En la ciudad se separaron y uno de ellos cayó en la fornicación. Poco después llegó el otro hermano y le dijo: hermano, regresemos a nuestra celda. No voy, respondió el otro. ¿Por qué no, hermano? Porque cuando me dejaste, dijo el otro, me vi tentado y pequé de impureza. Pero su hermano, queriéndoselo ganar, se puso a decirle: también a mí me ha sucedido lo mismo, y después de dejarte he fornicado también. Pero volvamos y hagamos juntos penitencia con toda nuestra fuerza, y Dios nos perdonará, aunque seamos pecadores. Al volver a su celda, contaron a los ancianos lo que les había ocurrido, y estos les señalaron la penitencia que debían cumplir. Uno de ellos, sin embargo, no hacía penitencia por sí, sino por el otro hermano, como si también él hubiera pecado. Viendo Dios su penitencia y su caridad, a los pocos días descubrió a uno de los ancianos que por la gran caridad de aquel hermano, que no había pecado, había perdonado al que había fornicado. Esto en verdad es dar su vida por el hermano. Un día, en Sitia, cayó enfermo el famoso abad Arsenio, y tuvo necesidad de una insignificante cantidad de dinero. Y como no tenía nada en absoluto, lo tomó de uno, como de limosna, y exclamó: te doy gracias, Señor, porque por tu santo nombre me has hecho digno de llegar a esta situación para que, sintiendo necesidad, pidiese limosna. El abad Hiperequio dijo: el tesoro del monje es la pobreza voluntaria. Atesora para ti, hermano, en el cielo. Allí se te concederá un descanso sin fin. Uno rogó a un anciano que aceptase dinero para las necesidades que pudieran sobrevenirle. Él no quería, pues le bastaba con el producto de su trabajo manual. Pero el otro insistía y le suplicaba que lo aceptase para atender a las necesidades de los pobres. Y el anciano le dijo: sería un doble oprobio para mí, recibir sin tener necesidad y recoger vanagloria repartiendo lo que no es mío. Un varón insigne vino de incógnito a Sitia trayendo dinero y pidió a un presbítero que lo repartiese entre los hermanos. El presbítero le dijo: los hermanos no lo necesitan. Como su insistencia resultase inútil, puso la bolsa con las monedas de oro en la puerta de la iglesia. Y el presbítero dijo: el que tenga necesidad que tome lo que estime conveniente. Pero nadie tocó el dinero, y algunos ni siquiera lo miraron. Y el anciano dijo al donante: Dios ha aceptado tu ofrenda. Vete y da tu dinero a los pobres. Y el buen hombre se marchó muy edificado. Un hermano preguntó a un anciano: ¿me permites guardar 2 monedas de oro para el cuidado de mis enfermedades?
El anciano vio que su deseo era guardarlas, y le dijo, bueno, vuelto a su celda, el hermano se sintió intranquilo, y se preguntó, ¿crees que el anciano dijo la verdad o no? Y volvió de nuevo a la celda del anciano y arrepentido le rogaba insistentemente, en el nombre del Señor, dime la verdad, pues estoy atribulado a causa de ese dinero. El anciano le respondió, te he dicho que lo guardaras porque he visto que ese era tu deseo. Sin embargo, no es bueno guardar más de lo que el cuerpo necesita. Si guardas esas 2 piezas de oro, en ellas pones tu esperanza, y si las pierdes, Dios no se ocupará de ti. Depositemos en Dios nuestros cuidados, pues Él cuida de nosotros. El santo abad Antonio, estando en el desierto, cayó en la asedia pereza, y a la vez sufría una gran oscuridad en su alma. Y decía a Dios, quiero salvarme y no me lo permiten mis pensamientos. ¿Qué debo hacer con esta tribulación? ¿Cómo me salvaré? Y salió fuera. Y vio a uno que se le parecía mucho, que estaba sentado trabajando. Luego se levantaba de su trabajo y oraba. Y de nuevo se sentaba, tejía una estera de palmas y se levantaba otra vez a orar. Era un ángel del Señor que había sido enviado a Antonio para corrección y salvaguarda. Y oyó la voz del ángel que le decía, haz esto y te salvarás. Y con estas palabras se llenó de alegría y de confianza. Y obrando así, encontró la salvación que buscaba. Un hermano, que vivía solo, se sintió turbado, y acudió al abad Teodoro de Fermo y le contó su situación. El abad le dijo, vete, humilla tu mente, sométete y convive con otros. Subió pues al monte para vivir con otros hermanos, y vuelto otra vez al anciano le dijo, tampoco encuentro la paz viviendo con otros hermanos. Y le contestó el anciano, si no encuentras la paz ni en la soledad, ni en la compañía de otros hermanos, ¿por qué quisiste hacerte monje? ¿No fue para sufrir penas? Dime, ¿cuánto tiempo hace que llevas este hábito? Y dijo el otro, 8 años. A lo que respondió el anciano, créeme, hace 70 años que he visto este hábito, y ni un solo día he podido encontrar descanso. ¿Y tú, quieres conseguirlo en 8? Contaba el abad pastor que el abad Juan, de pequeña estatura, había pedido al Señor que le librase de todas sus pasiones. Lograda esta paz del alma, fue a un anciano y le dijo, he aquí un hombre tranquilo que no padece lucha ninguna. Pero el anciano le contestó, vete y pide al Señor que te envíe batallas, porque el alma se salva luchando. Y cuando volvió a empezar la lucha, el abad Juan ya no pedía verse libre de ella, sino que decía, Señor, dame fortaleza para soportar estas luchas. Santa Sinclética decía, en el mundo, a los que cometen algún crimen los envían a la cárcel, aún en contra de su voluntad. También nosotros encerrémonos por nuestros pecados, para que este castigo voluntario nos aparte de las penas futuras. Si ayunas, no encuentres pretextos para decir que debilitado caíste enfermo, pues también los que no ayunan contraen las mismas enfermedades. ¿Has empezado una buena obra? No la abandones por los impedimentos del enemigo. Tu paciencia aniquilará al enemigo. Porque los que empiezan a navegar, despliegan las velas, y al principio encuentran viento favorable. Pero luego sopla un viento contrario. Pero no por ello los marineros arrojan su cargamento al mar, ni abandonan la nave, aguantan un poco o luchan contra la tempestad y de nuevo encuentran el rumbo exacto. También nosotros, cuando nos sintamos llevados por el espíritu contrario, despleguemos como vela la cruz y realizaremos sin peligro la travesía de esta vida. Unos hermanos preguntaron a uno de los famosos padres del desierto, Padre, ¿cómo puedes estar aquí soportando este trabajo? El anciano les dijo, todo el trabajo del tiempo que llevó aquí no se puede comparar a un solo día de los tormentos que esperan al pecador en la otra vida. Un anciano decía, los monjes antiguos no cambiaban fácilmente de residencia a no ser por una de estas 3 causas,
Si alguno estaba en contra de ellos y a pesar de hacer todo lo posible por darle gusto no podían aplacarle, si les ocurría el ser alabados por mucha gente, o si caían en tentación de impureza. Un hermano preguntó a un anciano, ¿por qué soy presa de la asedia cuando estoy en mi celda? Y el anciano le dijo, porque todavía no has contemplado la esperanza de la resurrección ni los tormentos del infierno. Pues si llegases a ver esto, tu celda estaría llena de gusanos y tú sumergido en ellos no padecerías asedia. Un anciano moraba en el desierto y tenía el agua a 12 millas de distancia de su celda. Un día, al ir a buscar agua se desanimó, y dijo, ¿qué necesidad tengo de tanto trabajo? Vendré y me instalaré junto al agua. Apenas dijo estas palabras, se volvió y vio a uno que le seguía y contaba sus pasos. ¿Quién eres?, le preguntó. Y el otro dijo, soy un ángel del Señor y he sido enviado a contar tus pasos y darte la recompensa. Al oírlo el anciano se animó de nuevo celo y puso su celda más lejos todavía del lugar del agua. Los padres decían, si te viene una tentación en el lugar donde habitas, no abandones el lugar en el tiempo de la tentación, porque si lo abandonas encontrarás ante ti, en todas partes, lo que querías apartar. Ten paciencia hasta que pase la tentación, para que tu marcha no sea ocasión de escándalo y pueda perjudicar a los que viven a tu alrededor. Un hermano que vivía en un cenobio era de temperamento inquieto y montaba fácilmente en cólera. Y se dijo un día, me iré y viviré en un lugar solitario. Como no tendré nadie con quien hablar ni a quien escuchar, estaré tranquilo y se apaciguará mi ira. Se fue y vivía en una gruta. Un día, después de llenar de agua su jarra, la colocó en el suelo y sucedió que la jarra se vino abajo. La llenó una segunda vez y se cayó de nuevo. La llenó por tercera vez y volvió a caerse. Ardiendo de ira, tomó el recipiente y lo rompió. Vuelto en sí, cayó en la cuenta de que había sido juguete del demonio de la ira y dijo, a pesar de estar solo me ha vencido. Volveré al cenobio, pues la lucha y la paciencia son necesarias en todas partes, pero, sobre todo, lo que yo necesito es la ayuda de Dios. Y volvió a su monasterio. Un anciano enfermaba a menudo, pero un año no tuvo enfermedad alguna. Y él estaba muy afligido y lloraba diciendo, Dios me ha abandonado, no me ha visitado este año. Un anciano contaba que un hermano fue tentado durante 9 años. Tan angustiado estaba que llegó a desesperar de su salvación y él mismo se condenaba, he perdido mi alma y, ya que estoy condenado, me vuelvo al mundo. Y en el camino oyó una voz que le decía, las tentaciones que has padecido durante 9 años eran tus coronas. Vuelve a donde estabas y te libraré de tus tentaciones. El hermano comprendió entonces que no hay que desesperar por los pensamientos que a uno le vienen. Estos pensamientos son más bien nuestra corona si sabemos llevarlos con paciencia. Un anciano que vivía en la Tebaida, en una cueva, tenía un aventajado discípulo. Por la tarde, el anciano tenía la costumbre de instruirle enseñándole lo que convenía a su alma. Y después de los consejos finales, oraban juntos y le enviaba a dormir. Un día, unos piadosos seglares, que conocían la gran penitencia del anciano, vinieron a verle. Y después de ser consolados por él se marcharon. Y por la tarde, después de su marcha, terminada la misa, el anciano, según su costumbre, fue a instruir al hermano. Pero mientras hablaba, se quedó dormido. El hermano esperó pacientemente a que el anciano despertase para hacer la oración acostumbrada, pero el anciano no despertaba. Después de una larga espera, el hermano fue tentado de irse a dormir, pero se hizo violencia, resistió a la tentación y se quedó. Por segunda vez le vino el deseo de irse a dormir, pero se mantuvo firme. Lo mismo le ocurrió hasta 7 veces, pero permaneció junto al anciano. A medianoche despertó el anciano, y le encontró sentado a su lado. ¿Te has quedado?, le dijo, ¿hasta ahora sin marcharte? Sí, padre, le contestó, porque no me lo habías mandado. Y le dijo el anciano,
¿por qué no me has despertado? No me he atrevido, dijo el joven, por temor a molestarte. Se levantaron, rezaron maitines y, terminada la oración, el anciano despidió al discípulo. Y al quedarse solo tuvo una visión, vio un lugar glorioso y en él un trono y sobre el trono 7 coronas. El anciano preguntó, ¿de quién son esas coronas? Y el que le mostraba la visión le dijo, el lugar y el trono son de tu discípulo. Se los ha concedido Dios por su fervorosa conducta. Las 7 coronas las ha conquistado esta noche. Al oír esto, el anciano quedó admirado y temblando llamó a su discípulo y le mandó, dime lo que has hecho esta noche. Y el otro respondió, perdóname, padre, porque no he hecho nada. El anciano, pensando que no se lo quería decir por humildad, insistió, no te dejaré en paz hasta que me digas lo que has hecho o lo que has pensado esta noche. El hermano no tenía conciencia de lo que había hecho y no sabía qué decir. Y de nuevo repitió al anciano, perdóname, padre, no he hecho nada. Tan solo que he tenido 7 veces deseos de irme a dormir, pero como no me habías despedido, como de costumbre, no me fui. Al oír esto el anciano comprendió al punto que había sido coronado por Dios cada una de las veces que había resistido a su deseo. Al hermano, para su mayor provecho, no le dijo nada, pero lo contó a otros padres espirituales para que sepamos que por unos pensamientos de poca monta, Dios nos da una corona. Es bueno, pues, que el hombre se haga violencia en todo por Dios, porque como escrito está, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. Mt 11,12. Si de verdad quieres ser humilde, aprende a soportar virilmente lo que te imponen los demás. Un día el gobernador de la provincia oyó hablar del abad Moisés, y se fue a Sitia para verle. Le anunciaron su visita al anciano, pero él se marchó a los pantanos. Acudió allí el gobernador con los suyos y lo encontró y le dijo, dinos, anciano, ¿dónde está la celda del abad Moisés? Y éste le contestó, ¿para qué queréis verle? Es un loco y un hereje. El gobernador volvió a la iglesia y dijo a los clérigos, he oído hablar muy bien del abad Moisés y por eso he venido a verle. Pero hemos encontrado a un viejo que iba a Egipto y le hemos preguntado dónde estaba la celda del abad Moisés y nos ha contestado, ¿para qué le buscáis? Es un loco y un hereje. Al oír esto se entristecieron los clérigos y le dijeron, ¿qué aspecto tenía ese viejo que os ha dicho esas cosas del abad Moisés? Era un viejo grande y moreno que usaba un vestido muy viejo, respondieron los recién llegados. Y los hermanos les contestaron, ese es el abad Moisés. Y como no quería recibiros por eso dijo eso de sí mismo. Y el gobernador se marchó muy edificado. Un hermano preguntó al abad Matoes, si voy a un lugar para quedarme allí, ¿cómo debo comportarme? El anciano le respondió, donde quiera que estés no quieras hacerte notar por ninguna cosa, diciendo por ejemplo, no acudo a la asamblea de los hermanos, o no como esto o aquello. Estas cosas te darán un vano honor, pero después tendrás muchas molestias, pues la gente acude allí donde oye decir que suceden estas cosas. Dijo también el abad pastor, enseña a tu corazón a cumplir lo que a otros enseñas con tus palabras. Y añadió, los hombres cuando hablan parecen perfectos. Al cumplir lo que dicen no lo son tanto. En otra ocasión vino a visitarle otro gobernador. Los clérigos se adelantaron para decirle, Padre, prepárate, porque el gobernador ha oído hablar de ti y viene para pedirte la bendición. Y él les dijo, bien, me prepararé. Se vistió de saco, tomó pan y queso, se sentó a la puerta de su celda y se puso a comer. Llegó el gobernador con su escolta y al verle le despreciaron diciendo, este es el ermitaño del que hemos oído decir tantas cosas, y al punto, se dieron media vuelta y se volvieron a la ciudad. Santa Sinclética dijo, lo mismo que un tesoro descubierto enseguida desaparece, así también cualquier virtud queda destruida cuando se hace notar o se hace pública. Como el fuego deshace la cera,
Así también la alabanza hace perder al alma su vigor y la energía de las virtudes. Un hermano muy austero, que no comía más que pan, fue a visitar a un anciano. Y llegaron también, muy a propósito, otros peregrinos. Y el anciano preparó para todos un poco de papilla. Se pusieron a comer y aquel hermano tan austero tomó tan solo un garbanzo durante la comida. Y al levantarse de la mesa, el anciano le llamó aparte y le dijo: hermano, cuando visites a alguno, no des a conocer allí tu modo de proceder. Si lo quieres guardar, quédate en tu celda y no salgas nunca de ella. El hermano obedeció al anciano y en adelante hacía en todo en vida común cuando se encontraba con otros hermanos. Dijo un anciano: el cuidado por agradar a los hombres hace perder todo el aprovechamiento espiritual y deja al alma seca y descarnada. Un anciano decía: si quieres ser libre, o huyes de los hombres, o te burlas del mundo y de los hombres. Y para ello tendrás que hacerte el loco en muchas ocasiones. Un hermano había pecado y el sacerdote le mandó salir de la iglesia. Se levantó el abad Besarión y salió con él, diciendo: yo también soy pecador. El abad José preguntó al abad pastor: dime, ¿cómo llegaré a ser monje? Y el anciano le dijo: si quieres encontrar la paz en este mundo y en el otro, di en toda ocasión: ¿quién soy yo? Y no juzgues a nadie. Un hermano le preguntó también: si veo una falta de un hermano, ¿es bueno ocultarla? Y le dijo el anciano: cada vez que tapamos el pecado de nuestro hermano, Dios tapa también el nuestro. Y cada vez que denunciamos las faltas de los hermanos, Dios hace lo mismo con las nuestras. Un hermano preguntó al abad pastor: ¿qué debo hacer? Pues cuando estoy en la celda siento que me falta valor. Y el anciano le dijo: no desprecies ni condenes a nadie y Dios se dará la paz, y tu vida en la celda será tranquila. Un anciano dijo: no juzgues al impuro si eres casto, porque al hacerlo, tú también pisateas la ley. Porque el que dijo: no fornicarás, dijo también: no juzgarás. Dos hermanos llevaban en un cenobio una vida ejemplar y cada uno de ellos había merecido ver en el otro la gracia divina. Pero un viernes, uno de ellos salió del monasterio y vio a uno que comía por la mañana. El hermano le dijo: como siendo viernes comes a esta hora. Al día siguiente se celebró la misa como de costumbre, pero el otro hermano, al ver a su compañero, se dio cuenta de que la gracia divina se había ido de él y se entristeció mucho. Al volver a la celda le preguntó: ¿qué has hecho, hermano, que no he visto en ti la gracia de Dios como la veía antes? El otro respondió: no tengo conciencia de ninguna acción ni de ningún pensamiento culpable. El otro insistió: ¿tampoco has dicho nada malo? Y acordándose, el compañero le respondió: sí, ayer vi a uno que comía por la mañana y le dije: ¿a esta hora comes un viernes? Este es mi pecado. Hagamos penitencia los dos juntos durante 2 semanas y pidamos a Dios que me perdone. Lo hicieron así y 2 semanas más tarde el hermano vio de nuevo como la gracia de Dios volvía a su hermano. Se consolaron mucho y dieron gracias a Dios que es el único bueno. Un día un hermano sonreía mientras estaba listo para partir de esta vida. Se acercaron 2 hermanos y le preguntaron: ¿no tienes miedo? ¿Por qué sonríes? ¿No guardaste algunos ayunos y no asistías a maitines? El hermano sonriente les respondió: nunca juzgué ni condené a nadie y la escritura dice: no juzgues y no serás juzgado. Un cazador que cazaba fieras en el bosque, vio al abad Antonio en recreo con los hermanos y se escandalizó. El anciano quiso demostrarle que conviene algunas veces ser condescendiente con los hermanos y le dijo: pon una flecha en tu arco y ténsalo. Y lo hizo así. Y de nuevo Antonio le dijo: sigue tensándolo. Y el cazador le obedeció. Y el abad insistió de nuevo: tensa aún más. El cazador lo volvió a tensar, pero dijo al abad Antonio: si lo tenso más, se romperá el arco. Y entonces el abad Antonio le dijo: lo mismo ocurre en el servicio de Dios. Si se aprieta excesivamente, los hermanos pronto desfallecen. Conviene, pues,
de vez en cuando relajar la tensión. Al oír esto el cazador se arrepintió y se aprovechó mucho de la lección del anciano. Los hermanos, reconfortados, volvieron a sus celdas. Dijo también el abad Antonio: Dios no permite que esta generación sufra el ataque del demonio porque sabe que son débiles y no lo podrían soportar. Se contaba del abad Agatón que fueron a verle unos hermanos porque habían oído decir de él que era una persona de gran discreción. Y queriendo ver si montaba en cólera, le dijeron: ¿Eres tú Agatón? Hemos oído que eres un fornicario y un soberbio. Y él contestó: Así es. Y volvieron a decirle: ¿Eres tú Agatón el charlatán y calumniador? Y respondió: Yo soy. El abad Agatón dijo: El hombre irascible, aunque resucite muertos, no agrada a Dios por causa de su ira. Un día vinieron 3 ancianos a visitar al abad Aquilas y uno de ellos tenía mala fama. Uno de los hermanos dijo: Padre, hazme una red para ir a pescar. Y el abad le dijo: No te la hago. Y el segundo le pidió: Sí, padre, haznosla para que tengamos un recuerdo tuyo en nuestro monasterio. Y el abad le respondió: No tengo tiempo. El tercer anciano, el de mala fama, le pidió: Hazme una red para que tenga una bendición de tus manos. Y al punto Aquilas le contestó: Te haré una. Los 2 primeros, que no habían tenido éxito en su petición, le tomaron aparte y le preguntaron: ¿Por qué cuando nosotros te lo hemos pedido, no has querido hacerlo y en cambio a este otro le has dicho: Te la haré? Y el anciano les respondió: A vosotros os he dicho que no porque no tengo tiempo y sé que no os vais a enfadar por mi respuesta. Este otro, si le hubiera dicho que no, habría pensado: el anciano ha sabido mi mala fama y por eso no ha querido hacerme la red. Y por eso me he puesto enseguida a preparar el hilo necesario. Así he tranquilizado su alma para que no cayese en la tristeza. Unos hermanos se acercaron un día al abad Zenón y le preguntaron: ¿Qué significa eso que está escrito en el libro de Job? Ni los cielos son puros a los ojos de Dios. Job 15,15. El anciano respondió: Los hombres dejan de contemplar sus pecados para mirar al cielo. Por tanto, este es el significado de lo que preguntáis. Solo Dios es puro, y por eso el cielo no es puro delante de él. Decía el abad Teodoro de Fermo: Si un amigo tuyo cae en un pecado de impureza, si puedes darle una mano y levántalo. Pero si cae en un error contra la fe y no te escucha, apártate enseguida, rechaza su amistad, no sea que si te demoras te arrastre con él al abismo. El mismo abad Teodoro decía: Muchos eligen descansar aquí abajo, antes de que Dios le conceda el descanso. Un día unos ancianos entre los que se encontraba Juan, el enano, vinieron a Sitia. Y mientras comían, un sacerdote muy venerable se levantó para ofrecer a cada uno un vaso de agua. Pero nadie consintió en ello más que Juan el enano. Los otros se extrañaron y le dijeron: Como tú, el más pequeño de Rodos, te has dejado servir por este anciano tan venerable. Y Juan le contestó: Cuando me levanto para ofrecer agua, me alegra que todos beban, pues así recibiré mi recompensa. Por esa misma razón he aceptado, para que el que se levantó a servir recibiera su recompensa y no se sintiera triste porque nadie aceptara. Al oírle todos se admiraron de su discreción. El abad Pastor contó también: En una ocasión fui a la Baja Heraclea para ver al abad José. Había en su monasterio una higuera espléndida y por la mañana me dijo: Ve, coge higos y come. Era viernes y no comí por causa del ayuno y le pregunté: En nombre del Señor, explícame por qué me has dicho: Ve y come. No he ido por causa del ayuno, pero estoy avergonzado por no haber cumplido tu orden, pues pienso que no me lo has mandado sin una razón para ello. Él me respondió: Los padres más antiguos, al principio, no mandan cosas razonables a sus hijos, sino más bien cosas disparatadas. Si ven que hacen esos disparates, ya solo les mandan cosas útiles, pues han visto que obedecen en todo. Un hermano preguntó al abad José: ¿Qué debo hacer?
no puedo soportar ninguna cosa penosa, ni trabajar ni dar limosna. Si no puedes hacer nada de eso, guarda tu conciencia de todo mal para no juzgar a tu prójimo, y así te salvarás. Un hermano dijo al abad pastor: he cometido un gran pecado y quiero hacer penitencia durante 3 años. El abad le dijo: es mucho tiempo. Y le dijo el hermano: ¿me aconsejas que haga tan solo 1 año? Es mucho. Fue de nuevo la respuesta del anciano. Los presentes decían: ¿acaso bastarán 40 días? El anciano dijo de nuevo: es mucho tiempo. Y añadió: creo que cuando un hombre se arrepiente de todo corazón y no vuelve a cometer el pecado del que se arrepiente, Dios se contenta con 3 días de penitencia. Sobre el mismo tema le preguntó el abad José, y el abad pastor le respondió: si se encierra en un recipiente una serpiente o un escorpión y se cubre el recipiente, al cabo de cierto tiempo los animales mueren. Lo mismo ocurre con los malos pensamientos que el demonio hace germinar en nosotros. Con paciencia, poco a poco, aquel que los padece consigue ahogarlos. El abad José preguntó un día al abad pastor: ¿cómo hay que ayunar? Y le contestó: me gusta que el que se alimenta coma con regularidad, pero privándose un poco para no saciarse. Y le dijo el abad José: pero cuando eras joven, ¿no ayunabas 2 días seguidos? Y le respondió el anciano: créeme, he ayunado durante 3 días y durante 1 semana, pero todo esto lo experimentaron los ancianos más notables y descubrieron que es bueno comer todos los días, privándose un poco cada día. Y nos dejaron este camino real, que es más llevadero y más fácil. Decía el abad pastor: si un hombre peca y no lo niega, sino que lo reconoce y dice: he pecado, no le reprendas, pues destruirás su buen propósito. Por el contrario, dile más bien: no te entristezcas, hermano, ten cuidado en adelante y anímale a hacer penitencia. Decía también: es hombre aquel que se conoce a sí mismo. Y añadió: hay personas que parecen guardar silencio, pero su corazón condena a los demás. En realidad, están hablando sin cesar. Otros hablan desde la mañana hasta la noche y sin embargo guardan silencio. Dijo también: supongamos que 3 hermanos viven juntos. Uno de ellos practica a la perfección la ezequia y el recogimiento. El otro está enfermo, pero da gracias a Dios. El tercero, con sincero corazón, sirve a los otros 2. Pues bien, los 3 son semejantes en el premio de su vida, como si los 3 hiciesen lo mismo. Un hermano preguntó al abad pastor: si veo una cosa, ¿crees que debo decirla? El anciano le respondió: escrito está: el que responde antes de escuchar se busca necedad y confusión. Prov 18,13. Habla si te preguntan. Si no te preguntan, calla. Se le preguntó a un anciano: ¿qué camino es ese que se lee en la escritura? ¿Qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida? Mt 7,14. Y el anciano contestó: el camino angosto y estrecho es hacerse violencia y quebrantar por amor de Dios su propia voluntad. ¿Es lo que está escrito de los apóstoles? Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mt 19,27. Decía un anciano: un hombre come mucho, pero se queda con hambre. Otro come poco y queda saciado. Pues bien, el que come mucho y queda con hambre, tiene mayor recompensa que el que come poco y se sacia. Cuando el abad Amoés iba a la iglesia no permitía que su discípulo caminase a su lado. Debía seguirle de lejos y si se acercaba para preguntarle alguna cosa, le respondía con brevedad y enseguida lo enviaba detrás de sí. Decía: no sea que hablando de algo que sea de utilidad al alma, nos deslicemos en algún tema que no sea conveniente. Por eso no te permito que te quedes a mi lado. Dijo el abad Teodoro de Enato: si Dios nos imputara las negligencias en el tiempo de oración y las distracciones que padecemos durante la salmodia, no podríamos ser salvos. Un día el abad Juan preparó cuerdas para hacer 2 espuertas.
pero las empleó todas en una sola y no cayó en la cuenta hasta que llegó a la pared. Su espíritu estaba totalmente embebido en la contemplación de Dios. Santa Sinclética decía: seamos vigilantes. Los ladrones penetran por los sentidos de nuestro cuerpo, aunque nosotros no queramos. ¿Cómo dejará de ennegrecerse la casa, si el humo exterior encuentra las ventanas abiertas? El abad Hiperequios dijo: piensa siempre, en todo momento en el reino de los cielos, y pronto lo tendrás en heredad. Un anciano vino a ver a otro anciano y mientras hablaban, uno de ellos dijo: yo estoy muerto al mundo. Y el otro le contestó: no te fíes de ti hasta que hayas salido de este cuerpo, pues aunque tú digas de ti que estás muerto, Satanás no está muerto. Se decía del abad Arsenio que el sábado por la tarde, cuando empezaba el día del Señor, volvía su espalda al sol, levantaba sus manos al cielo y oraba hasta que en la mañana del domingo el sol, al levantarse, iluminaba su rostro. Y solo entonces iba a sentarse. Unos hermanos preguntaron al abad Agatón: Padre, ¿cuál es la virtud que exige más esfuerzo en la vida religiosa? Él les respondió: perdonadme, pero estimo que nada exige tanto trabajo como el orar a Dios. Si el hombre quiere orar a su Dios, los demonios, sus enemigos, se apresurarán a interrumpir su oración, pues saben muy bien que nada les hace tanto daño como la oración que sube hacia Dios. En cualquier otro trabajo que emprenda el hombre en la vida religiosa, por mucho esfuerzo y paciencia que dicho trabajo exija, tendrá y logrará algún descanso. La oración exige un penoso y duro combate hasta el último suspiro. Decía el abad Evagrio: si estás desanimado, ora. Ora con temor y temblor, con ardor, sobriedad y vigilancia. Así es preciso orar, especialmente a causa de nuestros enemigos invisibles, que son malos y se aplican a todo mal, pues sobre todo en este punto de la oración se esfuerzan en ponernos dificultades. Preguntaron unos al abad Macario: ¿cómo debemos orar? Y él les dijo: no es preciso hablar mucho en la oración, sino levantar con frecuencia las manos y decir: Señor, ten piedad de mí, como tú quieres y como tú sabes. Si tu alma se ve atribulada, di: ayúdame. Y como Dios sabe lo que nos conviene, se compadece de nosotros. Se contaba que si el abad Sisoes no se daba prisa en bajar sus manos cuando se ponía en pie para orar, su espíritu se veía transportado a las alturas. Por eso, si oraba en compañía de algún hermano, bajaba enseguida las manos, temeroso de caer en éxtasis y permanecer así largo tiempo. Uno de los padres decía: es imposible que uno vea su rostro en un agua turbia. Tampoco el alma, si no se purifica de pensamientos extraños, puede contemplar a Dios en la oración. Los hermanos contaban: un día fuimos a ver a unos ancianos. Después de hacer oración, según costumbre, nos saludamos y nos sentamos para conversar juntos. Terminada la reunión, en el momento de marchar, pedimos el tener de nuevo juntos un rato de oración. Uno de aquellos ancianos nos dijo: ¿cómo? ¿Pero no habéis orado ya? Le dijimos: sí, padre, hemos hecho oración al llegar, pero desde entonces hasta ahora no hemos hecho más que hablar. Y él nos dijo: perdonadme, hermanos, pero está sentado entre vosotros un hermano que mientras hablaba ha hecho 103 oraciones. Y después de decirnos esto, hicimos oración y nos despidieron. Un día, en Sitia, se publicó un ayuno de una semana, como preparación a la Pascua, y durante esa semana vinieron unos monjes de Egipto para ver al abad Moisés. Él les preparó una pequeña papilla. Los vecinos vieron el humo y dijeron a los clérigos de la iglesia: Moisés no guarda la ley, está cociendo una papilla. Los clérigos dijeron: cuando venga, hablaremos con él. Al llegar el sábado, los clérigos, que conocían la gran virtud del abad Moisés, le dijeron delante de todo el pueblo: Abad Moisés, has desobedecido el mandato de los hombres, pero para cumplir mejor el mandamiento de Dios. Un hermano dijo al abad pastor:
cuando doy a uno de mis hermanos un poco de pan o cualquier otra cosa, los demonios ensucian mi ofrenda, para que parezca que lo hago para dar gusto a los hombres. El anciano le dijo: aunque lo hiciésemos por agradar a los hombres, debemos dar a los hermanos lo que necesitan. Y le contó esta parábola. 2 labradores vivían en una misma aldea. Uno de ellos sembró, pero recogió poco y sucio. El otro no quiso sembrar y no recogió nada. Si sobreviene el hambre en la región, ¿cuál de los dos podrá defenderse mejor? El hermano respondió: el que recogió algo, aunque poco y sucio. Y el anciano concluyó: hagamos lo mismo. Sembremos lo poco e inmundo que tenemos para no morir en tiempo de hambre. Un hermano vino a ver a un ermitaño, y al marchar le dijo: perdóname, padre, porque te he impedido guardar tu regla. Pero el anciano le respondió: mi regla es recibirte con hospitalidad y despedirte con paz. Un anacoreta, muy observante, vivía cerca de una comunidad de hermanos. Unos monjes vinieron al monasterio en el que vivía aquella comunidad y fueron a ver al eremita. Y le hicieron comer fuera de la hora acostumbrada. Luego los hermanos le dijeron: padre, ¿no estás contristado? Y él les respondió: yo solo estoy triste cuando hago mi propia voluntad. Un anciano vivía en común con otro hermano. Tenía muy buen corazón. Sobrevino el hambre en aquella región y empezaron los vecinos a acudir en demanda de ayuda. El anciano daba pan a todos los que venían. Al ver su modo de proceder, el otro hermano le dijo: dame mi parte de pan y haz lo que quieras con la tuya. El anciano repartió los panes, y siguió haciendo limosna como hasta entonces con la parte suya. Y acudieron muchos al oír que el anciano daba limosna a todo el que le pedía. Dios, al ver su comportamiento, bendijo sus panes. El otro hermano, que había recibido su parte y que no daba nada a nadie, consumió su parte y dijo al anciano: aunque es muy poco lo que queda de mis panes, recíbeme y empecemos de nuevo a vivir en común. El anciano le contestó: haré lo que tú quieras. Y empezaron de nuevo a vivir en común. Y de nuevo faltaron los alimentos, y otra vez empezaron a venir pobres pidiendo limosna. Un día entró el hermano en la despensa y vio que faltaba el pan. Se presentó un pobre y pidió limosna. El anciano le dijo al hermano: dales pan. Pero el hermano respondió: padre, ya no queda nada. El anciano insistió: entra y busca. El hermano entró de nuevo en la despensa, miró con atención y vio que el armario en el cual solían estar los panes estaba lleno de ellos. Al verlo se asustó, tomó un pan y se lo dio al pobre. Y al conocer la fe y la virtud del anciano dio gloria a Dios. Un día vinieron 4 hermanos de Scythia, vestidos con túnicas de piel para visitar al abad Pambo. Cada uno habló de las virtudes de sus compañeros, sin que estuviese presente aquel de quien hablaban. Uno de ellos ayunaba muy a menudo, otro no poseía nada, el tercero era sumamente caritativo. Del cuarto dijeron que durante 22 años había vivido permanentemente bajo la obediencia de los ancianos. El abad Pambo les dijo: la virtud de este es mayor que la de los otros. Porque vosotros por vuestra propia voluntad habéis alcanzado la virtud que ahora tenéis. Pero este renunció a su voluntad y se hizo esclavo de la del prójimo. Estos hombres son coronados mártires y perseveran hasta el fin. Dijo Santa Sinclética: entre los que vivimos en comunidad, preferimos con mucho la obediencia a la ascesis. La continencia lleva consigo arrogancia, en cambio la obediencia va acompañada de humildad. El abad Hiperequios decía: el oficio del monje es la obediencia. El que la posee, consigue lo que pide y se presenta con confianza ante el crucificado. Porque el Señor subió así a la cruz, obedeciendo hasta la muerte. Fil 2,8. Decían los padres: si uno tiene confianza en otro y se somete a él, no debe preocuparse de los mandamientos de Dios, sino abandonar toda su voluntad en manos de su Padre espiritual. Pues obedeciéndole a él en todo, no incurrirá en pecado contra Dios.
Los ancianos decían, en los que comienzan a convertirse, Dios no busca nada tanto como el trabajo de la obediencia. Un anciano dijo, el hermano que vive bajo obediencia de un padre espiritual tiene mayor mérito que el que vive en el desierto. Y añadió, un padre contó que había visto 4 órdenes en el cielo. El primero era el de los enfermos que dan gracias a Dios. El segundo el de los que practican la hospitalidad poniendo todo cuidado en este servicio. El tercero el de los anacoretas que viven en soledad sin tratar con los hombres. El cuarto el de los que por amor de Dios se someten a la obediencia de los padres espirituales. Este grupo de los obedientes llevaban un collar y una corona de oro y tenían mayor gloria que los demás. Yo pregunté al que me enseñaba todo aquello, ¿por qué este grupo, que es el menos numeroso, tiene mayor gloria que los otros? Y él me respondió, los que practican la hospitalidad obran según su propia voluntad. Lo mismo les ocurre a los que se retiran al desierto, se apartan del mundo por su gusto. Pero este grupo que se entrega a la obediencia, renunciando a su voluntad, depende de Dios y de los mandatos de su Padre espiritual, y por eso tiene mayor gloria. Por eso, hijos, es tan buena la obediencia hecha por Dios. Seguid pues, hijos míos, aunque sea en parte, los pasos de esta virtud. La obediencia es salvación para todos los fieles. La obediencia es madre de todas las virtudes. La obediencia nos descubre el reino de los cielos. La obediencia abre los cielos y levanta a los hombres de la tierra. La obediencia comparte su morada con los ángeles. La obediencia es el alimento de todos los santos. Con ella se amamantaron y por ella llegaron a la perfección. Sobre la humildad. El abad Antonio escrutaba la profundidad de los juicios de Dios. Y preguntó, Señor, ¿por qué algunos mueren después de una vida corta, mientras otros alcanzan una prolongada ancianidad? ¿Por qué unos carecen de todo y otros nadan en la abundancia? ¿Por qué los malos viven en la opulencia y los justos padecen extrema pobreza? Y vino una voz que le dijo, Antonio, ocúpate de ti mismo. Así son los juicios de Dios y no te conviene conocerlos. Decía el abad Antonio, he visto tendidos sobre la tierra todos los lazos del enemigo, y gimiendo he dicho, ¿quién podrá escapar de todos ellos? Y oí una voz que respondía, solo los más humildes. Un día vinieron unos ancianos a ver al abad Antonio. Entre ellos se encontraba el abad José. El abad Antonio quiso ponerles a prueba y les presentó un pasaje de la Escritura. Y empezando por los más jóvenes les preguntaba por el sentido del mismo. Cada uno contestaba lo que podía, pero él les decía, no lo has encontrado todavía. En último lugar se dirigió al abad José y le preguntó, ¿qué crees tú que significan esas palabras? Él respondió, no lo sé. Y el abad Antonio le dijo, tan solo el abad José ha encontrado el camino al responder que no lo sabía. Contó el abad Daniel que había en Babilonia un hombre principal cuya hija estaba poseída del demonio. El padre tenía en gran estima a cierto monje, y éste le dijo, nadie puede curar a tu hija, fuera de unos anacoretas que yo conozco. Pero si vas donde ellos no accederán a hacerlo por humildad. Vamos a hacer esto, cuando vengan a vender las cosas que fabrican, diles que quieres comprar alguna cosa. Y cuando entren en tu casa para recibir el dinero, les diremos que hagan oración, y creo que así se salvará tu hija. Salieron a la plaza, pero solo encontraron a un discípulo de los ancianos, que estaba vendiendo cestos. Lo llevaron con ellos a casa, como si fuesen a fijar el precio de las cestas, pero en cuanto entró en la casa, vino la joven posesa y dio una bofetada al monje. Este se volvió y le puso la otra mejilla, de acuerdo con el precepto divino, y entonces el demonio enseguida salió de ella, al punto quedó curada la joven. Cuando llegaron los ancianos les contaron lo sucedido y dieron gloria a Dios, diciendo, la soberbia del demonio se viene abajo habitualmente ante la humildad de los mandatos de Cristo Jesús. Decía el abad Evagrio, el comienzo de la salvación es condenarse a sí mismo.
El abad Serapión decía: he padecido muchos más trabajos corporales que mi hijo Zacarías, y no he llegado tan alto como él en la humildad ni en el silencio. El abad Moisés dijo al hermano Zacarías: dime qué debo hacer. Al oírle, se echó a sus pies y le dijo: Padre, ¿tú me lo preguntas a mí? El anciano la contestó: créeme, Zacarías, hijo mío, he visto que descendía sobre ti el Espíritu Santo y esto es lo que me impulsa a preguntarte. Entonces, Zacarías se quitó el capuchón, lo puso bajo sus pies y mientras lo pisaba decía: si el hombre no es pisoteado de esta manera, no puede ser puro. El obispo de Alejandría, Teófilo, de santa memoria, vino en cierta ocasión al monte Nitria, y el abad del monte vino a su encuentro. El obispo le preguntó: ¿qué ventaja has encontrado en esta forma de vida, padre? Y el anciano respondió: acusarme y reprenderme a mí mismo sin cesar. No hay otro camino más seguro, le dijo el obispo. Dijo el abad Juan: la puerta de Dios es la humildad. Nuestros padres tuvieron que sufrir muchas humillaciones y entraron alegres en la ciudad de Dios. Y añadió: la humildad y el temor de Dios superan a todas las virtudes. El abad Macario contaba de sí mismo: vivía en una celda en Egipto, pero me llamaron e hicieron clérigo de una aldea. No quería quedarme para el ministerio y escapé a otro lugar. Y venía un seglar muy religioso, que se llevaba lo que yo hacía con mi trabajo manual y me procuraba lo que yo necesitaba. En aquella aldea, una joven de vida dudosa, tentada por el diablo, tuvo una caída. Y al quedar encinta le preguntaron de quién era lo que había engendrado. Ella dijo: aquel ermitaño se acostó conmigo. Los habitantes del pueblo salieron a prenderme y me condujeron a la aldea. Me colgaron al cuello cántaros, pucheros y asas de jarros y me hicieron recorrer el pueblo mientras me golpeaban y gritaban: este monje ha ultrajado a nuestra hija, echadle, arrojadle de aquí. Y me golpearon hasta dejarme casi muerto. Llegó uno de los ancianos y les dijo: ¿hasta cuándo vais a seguir golpeando a este monje forastero? El que solía proveerme de lo que necesitaba, iba detrás, lleno de vergüenza porque muchos también le insultaban, diciendo: mira lo que ha hecho este monje de quien tú dabas toda clase de garantías. Los padres de la muchacha dijeron: no te soltaremos hasta que prometas bajo juramento que mantendrás a nuestra hija. Dije a aquel que me proveía de lo necesario que saliera fiador por mí, y lo hizo. Volví a mi celda, le di todos los cestos que tenía, y le dije: véndelos, y da el dinero a mi mujer, para que pueda comer. Yo me decía a mí mismo: Macario, has encontrado una mujer y es necesario que trabajes más para mantenerla. Y trabajaba no solo de día sino también de noche y lo que ganaba se lo enviaba. Cuando le llegó a aquella desgraciada del tiempo de dar a luz, pasó muchos días con grandes dolores, pero no paría. Le preguntaron a qué se debía y dijo: ya sé por qué sufro tanto tiempo. Sus padres le preguntaron: ¿por qué? Porque he calumniado a ese monje y le he acusado falsamente sin que haya tenido nada que ver en este asunto. El culpable fue tal joven. Al saber esto, mi proveedor vino muy alegre a buscarme y me dijo: la muchacha no ha podido dar a luz hasta que no ha confesado que no tienes que ver nada con ella, y que ha mentido al acusarte. Y todos los habitantes de la aldea quieren venir aquí, a tu celda, para dar gloria a Dios y pedirte perdón. Al oír esto de mi proveedor, me levanté y huí aquí, a Sitia, para que no me molestase aquella gente. Y este es el motivo por el cual me he instalado aquí. Decía el abad Matoes: cuanto más se acerca el hombre a Dios, más pecador se ve. Por eso, Isaías, al ver a Yahvé decía: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Y 6,5. Preguntó un hermano al abad pastor: ¿cómo debo portarme en el lugar donde habito? Y el anciano le respondió: ten la prudencia de un recién llegado y donde quiera que fueres no intentes imponer tu punto de vista ni hacerte notar. Así vivirás en paz. Teófilo,
de santa memoria, obispo de Alejandría, vino en cierta ocasión a Sitia. Los hermanos, que estaban reunidos, dijeron al abad Pambo: di unas palabras al obispo para que quede edificado de este lugar. Y el anciano respondió: si no queda edificado por mi silencio, tampoco lo hará por mis palabras. Decía el abad Sisoes: el que consiente en no ser nada, ni apegarse a nada, ese cumple toda la escritura. Dijo un anciano: el que es honrado y alabado por encima de sus merecimientos, sufre un gran daño. El que nunca fuere honrado por los hombres, será glorificado allá arriba. Preguntaron a un anciano: ¿qué es la humildad? Y respondió: pedir perdón al hermano que ha pecado contra ti antes de que él te pida perdón. Un hermano preguntó a un anciano: ¿qué es la humildad? El anciano respondió: hacer bien a los que te hacen mal. Y si no alcanzo esas alturas, ¿qué debo hacer? Insistió el hermano. Y contestó el anciano: huye y escoge el silencio. Dijo un anciano: en todo lo desagradable que te suceda no culpes a nadie, sino solo a ti, diciendo: esto me ha sucedido a causa de mis pecados. Los ancianos decían: cuando somos tentados, humillémonos más aún, pues entonces Dios nos protege al ver nuestra debilidad. Pero si nos gloriamos, nos retira su protección y perecemos. El diablo, transformado en ángel de luz, se apareció a un hermano, y le dijo: soy el ángel Gabriel y he sido enviado a ti. Pero el hermano le contestó: mira, no sea que te hayan enviado a otro, porque yo no soy digno de que me envíen un ángel. Y el demonio desapareció al punto. Decían los ancianos: aunque se te aparezca de verdad un ángel, no le acojas fácilmente, sino humíllate, diciendo: no soy digno de ver un ángel yo que vivo en el pecado. Los padres contaban que un anciano moraba en su celda y sufría fuertes tentaciones. Veía claramente a los demonios y se burlaba de ellos. Al verse vencido por el anciano, el demonio se le presentó y le dijo: soy Cristo. Al verle, el anciano cerró los ojos. Y el diablo le dijo: soy Cristo, ¿por qué cierras los ojos? Y le contestó el anciano: yo aquí no quiero ver a Cristo, sino en la otra vida. Al oír esto desapareció el diablo. Los demonios quisieron engañar a un anciano y le dijeron: ¿quieres ver a Cristo? Él respondió: malditos vosotros y vuestras palabras. Yo creo en el Cristo mío, que nos dijo. Entonces, si alguno os dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis. Mt 24,23. Al oír esto, los demonios huyeron. Contaban los padres que un anciano había ayunado 72 semanas seguidas, comiendo tan solo una vez por semana. Preguntó a Dios el sentido de cierto texto de la Escritura, pero Dios no se lo reveló. Y pensó para sí: puesto que me he mortificado tanto sin provecho, iré a preguntárselo a uno de mis hermanos. Y al cerrar la puerta de su celda para salir, le fue enviado un ángel del Señor, que le dijo: las 70 semanas de ayuno no te han acercado más a Dios, pero cuando te has humillado para ir donde tu hermano, me han enviado para explicarte ese texto. Y después de explicarle lo que buscaba desapareció el ángel. Dijo un anciano: prefiero un fracaso soportado con humildad que una victoria obtenida con soberbia. Un hermano preguntó a un anciano: vivo con otros hermanos, si veo algo inconveniente, ¿debo hablar? El anciano le respondió: si son mayores que tú o de tu misma edad, tendrás más paz si te callas. Haciéndote pequeño te sentirás mucho más seguro. Y le dijo el hermano: ¿qué debo hacer? El espíritu me turba. Y el anciano le contestó: si no lo puedes sufrir, avísales una sola vez con mucha humildad. Si no te obedecen, abandona tu pena en la presencia de Dios y Él te consolará. El siervo de Dios debe postrarse ante Él y abandonarse totalmente a Él. Vigila para que tu celo sea según Dios, pero mi opinión es que es mejor callarse. Para ti la humildad es el silencio. Un hermano preguntó a un anciano:
¿en qué consiste el progreso de un hombre? Y el anciano le contestó, en la humildad. Cuanto más se abaja un hombre, más se eleva a la perfección. Decía un anciano, si alguno dice, perdóname, con humildad, quema a los demonios. Decía un anciano, si consigues guardar silencio, no lo consideres como mérito tuyo. Cuando te venga esa consideración, di, es que soy indigno de hablar. Un anciano dijo, si el molinero no tapa los ojos del animal que da vueltas a la muela, éste se desmandará y comerá el fruto de su trabajo. Así, por disposición divina, hemos recibido un velo que nos impide ver el bien que hacemos, para que no nos sintamos satisfechos de nosotros mismos y perdamos nuestra recompensa. Por eso también, de vez en cuando, nos vemos abandonados a muchos pensamientos sucios, para que cuando los veamos nos condenemos a nosotros mismos. Y estos pensamientos son para nosotros un velo que oculta el poco bien que hacemos. Porque cuando el hombre se acusa a sí mismo, no pierde su recompensa. Un anciano decía, prefiero ser enseñado que enseñar. Preguntaron a un anciano, ¿qué es la humildad? Y respondió, la humildad es algo muy grande, divino. El camino de la humildad es entregarse a la penitencia corporal, reconocerse pecador y someterse a todos. Y un hermano preguntó, ¿qué es someterse a todos? Y contestó el anciano, no fijarse en los pecados de los demás, sino considerar siempre los propios y rogar continuamente a Dios. Un hermano preguntó a un anciano, dime una sola cosa para que la cumpla y viva. El anciano le respondió, si puedes sufrir el ser injuriado y soportarlo, esto es algo grande y que supera a todas las virtudes. Decía un anciano, el que lleva con paciencia los desprecios, las injurias y las injusticias, alcanza la salvación. Había en una comunidad un hermano que se cargaba sobre sus espaldas todas las faltas que cometían los hermanos, llegando a acusarse hasta de fornicación. Algunos hermanos, ignorando su conducta, empezaron a murmurar contra él, tanto mal como hace y no trabaja nada. El abad, que conocía sus obras, decía a los hermanos, prefiero una estera de con humildad, que todas las vuestras con soberbia. Y para que los juicios de Dios demostrasen quién era aquel hermano, mandó traer todas las esteras que habían fabricado los hermanos y la del hermano. Encendió una mecha y la tiró en medio de ellas. Se quemaron todas las esteras de los hermanos, pero la del hermano quedó intacta. Al ver esto los hermanos se llenaron de temor. Hicieron una metanía ante el hermano y desde entonces le consideraron como un padre. Dijeron a un anciano, dichosos los que pueden ver el rostro de los ángeles. Y él contestó, dichoso el que ve siempre sus pecados. Un hermano estaba enfadado con otro hermano. Lo supo y vino a pedirle perdón. Pero aquel no le abrió la puerta de su celda. Fue el hermano a contar lo sucedido a un anciano, y le dijo, mira si no conservas en tu corazón una razón que te parezca justa para culpar a tu hermano, y que ella te lleva a reprenderle a él y a justificarte a ti. Tal vez sea esta la causa por la que Dios no movió su corazón para que te abriera la puerta. Yo te aconsejo que si él te ha ofendido, asientes en tu corazón que tú le has ofendido a él y des la razón a tu hermano. Entonces Dios pondrá en su corazón lo que sea necesario para que viva en buena amistad contigo. Y le contó este ejemplo. 2 seglares piadosos se pusieron de acuerdo y dejaron el mundo para hacerse monjes. Llenos de celo según la letra, pero no según el espíritu del Evangelio, se castraron por el reino de los cielos. Lo supo el arzobispo y los excomulgó. Ellos, creyendo que habían procedido bien, se indignaron contra él, diciendo, nos hemos castrado por el reino de los cielos, y él nos excomulga. Apelaremos al arzobispo de Jerusalén. Fueron, le contaron lo sucedido y el arzobispo de Jerusalén les dijo, yo también os excomulgo. Irritados de nuevo, acudieron al arzobispo de Antioquía, le contaron todo y también les excomulgó. Los hermanos se dijeron entonces, vamos al Papa de Roma.
y él nos hará justicia. Acudieron pues el sumo pontífice, le contaron todo lo que les habían hecho los citados arzobispos, y le dijeron: acudimos a ti porque eres la cabeza de todos. El Papa les respondió: yo también os excomulgo y quedáis fuera de la Iglesia. Al verse excomulgados por todos se dijeron el uno al otro: estos obispos se conciertan y se apoyan unos a otros porque se reúnen en concilio. Vayamos a San Epifanio, obispo de Chipre, que es varón de Dios y profeta y no tiene acepción de personas. Cuando ya estaban cerca de la ciudad, San Epifanio tuvo una revelación acerca de ellos y mandó a decirles: no entréis en esta ciudad. Entonces volvieron en sí, y dijeron: somos verdaderamente culpables, ¿por qué tratamos de justificarnos? Pase que aquellos nos excomulgasen injustamente, pero que lo haga este profeta, tiene que ser porque Dios le ha hecho alguna revelación. Y los dos se reprocharon vehementemente la culpa que habían cometido. El que conoce los corazones vio que se reconocían de verdad culpables y se lo reveló al obispo Epifanio. Este les mandó de nuevo un mensajero, les hizo venir a su presencia, les consoló y les admitió en la iglesia. Luego escribió sobre ellos al arzobispo de Alejandría: recibe a estos hijos tuyos que han hecho de verdad penitencia. Y añadió el anciano que contó esta historia: este es el secreto de la santidad y lo que Dios quiere, que el hombre arroje sus pecados a los pies de Dios. Al oír esto el hermano hizo lo que le había enseñado el anciano y fue a llamar a la puerta de su hermano. Este, apenas le oyó, se arrepintió interiormente y abrió al punto la puerta. Se abrazaron desde el fondo de su corazón, y se estableció entre ellos una profunda paz. Se decía de un monje que cuanto más uno le injuriaba y le exacerbaba, tanto más se acercaba a él, pues decía: esta clase de personas está hecha para corregir a los que buscan con seriedad la perfección. Pues los que a estos últimos alaban, turban sus almas, porque escrito está: los que os alaban, os apartan del buen camino. Compare 6:9,16. Unos hermanos fueron a visitar a un santo anciano que vivía en un lugar desierto, y junto a la ermita encontraron a un muchacho que cuidaba los rebaños y profería palabras muy groseras. Los hermanos consultaron sus asuntos con el anciano aprovechándose de sus respuestas y luego le dijeron: Padre, ¿cómo aguantas a estos chicos y no les impides este alboroto? El anciano les contestó: Hermanos, creedme, que desde hace varios días estoy pensando en mandarles callar, pero me digo a mí mismo: si no aguanto esta bagatela, ¿cómo podría soportar una prueba mayor, si Dios permite que se me presente? Y por eso no les digo nada, para acostumbrarme a sobrellevar todo lo que me pueda suceder. Dijo el abad Agatón: en cuanto me ha sido posible, nunca me acosté guardando en mi corazón resentimiento contra alguno, ni he permitido que nadie se acostara si tenía algo en contra mía. El abad Juan subía un día de Sitia con otros hermanos, pero el guía se equivocó de camino, pues era de noche. Y preguntaron los hermanos al abad Juan: ¿qué hacemos, padre? Pues el hermano se ha equivocado de camino, no sea que nos perdamos y muramos. Y el anciano les dijo: si le decimos algo sufrirá mucho. Voy a hacer como que no puedo más, digo que no puedo andar y me quedo aquí hasta mañana. Y lo hicieron así. Los demás dijeron: tampoco nosotros seguimos, nos quedaremos contigo. Y se quedaron allí hasta el día siguiente, para no causar pena a aquel hermano. Decía el abad pastor: no hay mayor amor que dar la vida por el prójimo. Porque si uno al oír un insulto, pudiendo devolverlo, lucha, vence y no contesta, o si herido en alguna cosa lo lleva con paciencia, sin vengarse del que le ha ofendido, el que así obra, está dando su vida por su prójimo. Un hermano preguntó a un anciano: conozco dos hermanos, uno practica la exiquia en su celda, prolonga su ayuno hasta 6 días y se impone una ascesis muy dura. El otro sirve a los enfermos. ¿Cuál de los dos es más acepto a Dios? El anciano le respondió:
Si el hermano que ayuna 6 días se colgase por la nariz, no conseguiría igualar al que sirve a los enfermos. Contaba también el abad Daniel, nuestro padre, el abad Arsenio, nos habló de un anciano, tan admirable por su penitencia como por la sencillez de su fe. Por su ignorancia, cayó en el error y decía que el pan que comemos no es el cuerpo de Cristo sino una figura de él. 2 ancianos supieron que sostenía esta doctrina, y conociendo su santa vida y su gran virtud, pensaron que no había malicia por su parte y que por ignorancia decía aquello. Fueron a su encuentro y le dijeron: Padre, hemos oído la opinión de un infiel, que dice que el pan que comemos no es el verdadero cuerpo de Cristo, sino una representación. Pero el anciano les respondió: Soy yo el que ha dicho eso. Y se pusieron a enseñarle: No sostengas eso, Padre, hay que atenerse a la enseñanza de la Iglesia Católica, pues nosotros creemos que este pan es verdaderamente el cuerpo de Cristo y que este cáliz es verdaderamente la sangre de Cristo y no una representación. En el principio, Dios tomó barro de la tierra y formó al hombre a su imagen y semejanza, y nadie puede decir que no es imagen de Dios, aunque sea incomprensible. Lo mismo sucede con el pan, pues el Señor dijo: Este es mi cuerpo, y creemos que este pan es realmente el cuerpo de Cristo. El anciano contestó: Si no veo la cosa, no me convenceré de lo que decís. Los ancianos le dijeron: Pidamos a Dios, durante toda la semana, que nos desvele este misterio y estemos seguros de que Dios lo hará. El anciano acogió con gran alegría estas palabras, y rogaba a Dios, diciendo: Tú sabes que mi incredulidad no es por malicia, pero si estoy equivocado a causa de mi ignorancia, Señor Jesucristo, dame a conocer la verdad. Por su parte, los 2 ancianos, en sus respectivas celdas, rogaban a Dios: Señor Jesucristo, revela a este anciano el misterio, para que crea y no pierda todo su trabajo. Dios los escuchó a uno y otros. Terminada la semana acudieron a la iglesia y se sentaron los 3 solos aparte en un asiento de juncos atados formando haces. El anciano se sentó en medio. Y se les abrieron a los 3 los ojos del alma, y cuando pusieron los panes en el altar, les pareció, a ellos 3 tan solo, que se encontraba sobre el altar un niño pequeño. Y cuando el sacerdote extendió sus manos para partir el pan, bajó un ángel del Señor, del cielo, con un cuchillo en la mano y partió a aquel niño y la sangre la recogió en el cáliz. Y cuando el sacerdote partió el pan en trozos pequeños, también el ángel cortó los miembros del niño en partes pequeñas. Y al acercarse recibió carne ensangrentada. Al verlo se atemorizó, y exclamó: Creo, Señor, que el pan que está en el altar es tu cuerpo y el cáliz tu sangre. Y al punto se convirtió en pan el trozo que llevaba en la mano, como en el sacramento, y lo comió, dando gracias a Dios. Los ancianos le dijeron: Dios conoce la naturaleza humana. Sabe que el hombre no puede comer carne cruda y por eso transforma su cuerpo en pan y su sangre en vino para aquellos que le reciben con fe. Y dieron gracias a Dios porque no había permitido que aquel anciano perdiese el fruto de su trabajo, y volvieron a sus celdas con gran alegría. Un padre dijo: Los ojos de los puercos, por una disposición natural, están vueltos necesariamente hacia la tierra sin que puedan mirar al cielo. Lo mismo sucede al alma del que es atraído por la dulzura de los placeres. Una vez que cae en el fango de la lujuria, difícilmente puede mirar a Dios o gustar de las cosas divinas. Decía el abad Moisés: si el hombre no graba en su corazón que es pecador, Dios no le escucha. Y un hermano le preguntó: ¿por qué es tan importante sentirse pecador? Y el anciano le contestó: si uno tiene presentes sus pecados, no ve los pecados de su prójimo. Preguntó un hermano: ¿qué le aprovechan al hombre las vigilias y el ayuno? El anciano le dijo: la vigilia y el ayuno humillan al alma, porque escrito está: ve mi aflicción y mi penar, quita todos mis pecados. Sal 25,18. Si el alma soporta esos trabajos, Dios tendrá, a causa de ellos,
misericordia. Dijo el abad pastor, en el Evangelio está escrito, el que no tenga espada que venda su manto y compre una, LC 22,36. Esto significa, el que tenga paz que la deje y se prepare para la lucha. Se refería a la lucha contra el diablo. Un hermano preguntó a un anciano, ¿en qué consiste el pecado? Y le contestó el anciano, se da el pecado cuando el hombre tiene en nada sus delitos e intenta enseñar a los demás. Por eso dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver, para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Mt 7,5. Uno preguntó a un anciano, ¿por qué me desanimo continuamente? Y respondió, porque no has visto todavía la meta. Un hermano preguntó a un anciano, ¿de dónde vienen mis tentaciones de impureza? Y el anciano respondió, de comer demasiado y de dormir demasiado. Un anciano decía, si solo oras cuando oras, entonces no oras. Uno preguntó a un anciano, ¿cómo adquiere el alma la humildad? Y respondió, estando atenta tan solo a sus propias faltas. Un anciano dijo, desgraciado el hombre cuya reputación es mayor que sus obras. Dijo también, cuanto más loco se haga uno por el Señor, tanto más sabio le hará el Señor. Los santos padres de Scythia profetizaron sobre la última generación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Uno de los más eminentes entre ellos, llamado Esquidión, respondió, nosotros hemos guardado los mandamientos de Dios. ¿Y qué harán?, le preguntaron, los que vengan después de nosotros. Y dijo, realizarán la mitad de nuestro trabajo. Y le volvieron a preguntar, ¿qué harán los que vengan detrás de estos? A lo cual respondió, la generación venidera no hará ninguna buena obra. Veo sus tentaciones y los que las superen serán mejores que nosotros y que nuestros padres. Decía uno de los padres, hay tres cosas que son preciosas para los monjes y a las que debemos acercarnos con temor, temblor y gozo espiritual. Son, la participación en los sagrados misterios, la mesa común y el lavatorio de los pies. Y ponía este ejemplo, un día, un venerable anciano que tenía visiones, comió con varios hermanos. Y mientras comían, el anciano, que estaba sentado a la mesa, vio en una aparición que unos hermanos se alimentaban de miel, otros de pan y otros de estiércol. Se extrañó en su interior y se puso a rogar a Dios, Señor, revélame este enigma. En la mesa se pone la misma comida para todos, pero a la hora de llevársela a la boca parece transformarse, y los unos tienen miel, otro pan, otro estiércol. Y una voz que bajó del cielo, le respondió, los que comen miel son los que en la mesa se sientan con respeto, temor y alegría espiritual, oran sin cesar y su oración sube como incienso a Dios. Por eso comen miel. Los que comen pan son los que reciben los dones de Dios con acción de gracias. Los que comen estiércol son los murmuradores que dicen, esto es bueno y aquello malo. Hay que evitar estos pensamientos y glorificar a Dios ofreciéndole nuestra alabanza con el fin de cumplir el texto de la Escritura. Por tanto, ya comáis, ya bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y Cor 10,31. Un día, vino un poseso a Scythia y se hizo por él oración en la iglesia. Pero el demonio no salía porque era duro. Los clérigos del lugar se dijeron unos a otros, ¿qué hacernos contra este demonio? Nadie puede echarlo más que el abad Besarión, pero si le hablamos de ello no querrá venir a la iglesia. Vamos a hacer lo siguiente, mañana vendrá Besarión a la iglesia y antes de que entre nadie, sentaremos aquí al poseso. Cuando entre el anciano nos levantaremos para rezar y le diremos, Padre, despierta a este hermano. Lo hicieron así. Por la mañana, después de la llegada del anciano, los clérigos se pusieron en pie para la oración y dijeron a Besarión, Padre, despiértale. El abad Besarión le dijo, levántate y sal fuera. El demonio salió enseguida del hombre y éste quedó instantáneamente curado. En Egipto,
Había uno que tenía un hijo paralítico. Lo llevó a la celda del bienaventurado Macario y lo dejó a su puerta llorando. El anciano miró y vio al muchacho llorando. ¿Quién te ha traído hasta aquí?, preguntó. Mi padre me ha arrojado aquí, y se ha marchado, contestó el muchacho. Y el anciano le dijo, levántate y vete a unirte con él. Al punto, el muchacho se levantó curado y se unió a su padre. Y juntos volvieron a su casa. El abad Sisoes, cuando estaba en su celda, cerraba siempre la puerta. Se contaba de él que el día de su muerte, estando rodeado de padres, su rostro brillaba como el sol, y les dijo, viene el abad Antonio. Y poco después, llega el coro de los profetas. Y de nuevo su rostro se puso más resplandeciente, y dijo, viene el coro de los apóstoles, y su rostro brilló aún 2 veces más y parecía estar hablando con alguno. Los ancianos le suplicaron, ¿con quién hablas, padre? Y les respondió, los ángeles han venido a buscarme y les pido que me dejen un poco más para hacer penitencia. Los ancianos le dijeron, padre, no necesitas hacer más penitencia. Pero él les contestó, en verdad, no tengo conciencia de haber empezado a hacer penitencia. Todos comprendieron entonces que era perfecto. De nuevo su rostro se puso brillante como el sol y todos tuvieron miedo. Pero él les dijo, mirad, viene el Señor, y dice, traedme ese vaso de elección del desierto. Y al punto entregó su espíritu. Y se puso brillante como un relámpago, y aquel lugar se llenó de suavísimo olor.